Concluimos el capítulo 3 en el bautismo de Jesús y la genealogía del Señor, como decíamos, según Lucas. Ya estamos entrando de lleno al relato que Lucas hace y está terminando la introducción con el bautismo y la genealogía del Señor, y ahora la tentación. El bautismo y la tentación en realidad están como culminando la preparación del Señor para su ministerio terrenal y para la misión específica de salvar a los pecadores por medio de su sacrificio. Debemos recordar que este relato de Lucas es similar al de Mateo. Yo pensaba, nadie de los comentaristas pone en duda el relato y la veracidad del mismo, y nadie se pregunta cómo obtuvo Mateo o Lucas este relato, porque estaba el Señor solo. Nadie estaba con él. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto y después de estar allí 40 días meditando, preparándose para la misión, seguramente orando en comunión con el Padre, vino el tentador. Seguramente el Señor Jesús le compartió a sus discípulos aquello. Y Lucas recibe la información de algunos de los discípulos, probablemente Pedro, y Mateo fue alguno de los auditores de esta enseñanza que el Señor les quiso dejar seguramente en algún momento sobre la tentación. Y ellos registran este relato. Y por supuesto el Señor está aquí en los albores, en el inicio de su ministerio, y terminando la preparación para comenzar el ministerio que Él vino a hacer a la tierra para llegar a culminar allí en la cruz. El Espíritu descendió ante Él visiblemente, dice el texto del bautismo, como una paloma, y luego el relato nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto después de venirse del Jordán. ¿Cómo le llevó? No lo sabemos. La Sagrada Escritura no nos cuenta tampoco cuánto tiempo pasó. Solo nos dice que el tiempo que él estuvo allí en el desierto, pero y tampoco se preocupa de cómo fue llevado al desierto, si corporalmente, físicamente o en espíritu. Los comentaristas, algunos muy prudentemente, no se atreven a tomar una definición al respecto, dan diversas alternativas. Calvino, también prudentemente, él cree que el Señor tuvo visión de aquello que son las tentaciones. Porque si bien es cierto, siendo Él omnipresente como Dios, como ser humano tenía la limitación corporal. Y entonces, llevado al desierto por el Espíritu y allí estando después de 40 días de meditación, de ayuno, de oración probablemente también, dice, Satanás le tentaba. Hay algunos que creen que estuvo los 40 días tentándole. No, dice que el texto, como Lucas lo expresa, dice, por 40 días estuvo allí en el desierto y era tentado por el diablo. Vino entonces, después de ese tiempo, la tentación. Sea corporalmente, sea en una visión, no varía el fin y el sentido de la enseñanza y del registro del Evangelio. Porque no sabemos a ciencia cierta ni a qué monte fue llevado, no nos dice, la Escritura no tiene importancia del punto de vista del hecho, porque la tentación es que él pudiera ver los reinos del mundo, y el llevado a un costado del templo donde probablemente hay una altura de unos 100 a 120 metros, tal vez más, para ser tirado, para tirarse y que los ángeles lo socorrieran. También no es lo importante, sino el hecho de la idea de lo que quería Satanás con el Señor. Como decimos, no es lo más importante del relato, ni es lo primordial. El episodio nos enseña que en el mejor momento espiritual que podamos tener,
El mejor momento en que podamos nosotros sentirnos con una gran misión por delante, con el deseo de hacer muchas cosas, en que nos sintamos llenos espiritualmente. Allí, o cuando hemos recibido una gran bendición, allí nosotros podemos y estamos expuestos a ser tentados por el enemigo y a ser probados en nuestra fe. Porque si Satanás pudo tentar al Señor Jesús, no debemos dudar por ningún motivo que lo hará igualmente con nosotros. Y muchos se preguntan, y es legítimo que nosotros nos preguntemos, ¿el Señor fue tentado como hombre o como Dios? Otros se preguntan, ¿y podría haber pecado el Señor ante estas tentaciones? Si nosotros decimos que Él fue tentado solo como hombre que representa 100% la humanidad, plenamente hombre, decimos nosotros en el Señor Jesucristo. Por cierto, algunos dicen que si al ser tentado como hombre, Él podría haber pecado. Pero es imposible que Él pecara, por cuanto el Señor ciertamente era pleno hombre cuando fue tentado, pero era también pleno Dios. Y era imposible pecar para el Señor, aún siendo plenamente hombre. Porque el autor de la Epístola a los Hebreos dice, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Debía ser probado en ello, pero no pecar. Vamos a ver por qué razón, más adelante decimos aquello. Pero fíjese usted que a diferencia de lo que nosotros podemos ser, el Señor fue tentado por Satanás directamente. Porque Él no podía ser tentado de su propio corazón, de su interior, de lo que llama la palabra de su propia concupiscencia, que es la raíz del pecado que mora en nosotros. Aquella que Pablo se refiere en Romanos 7 cuando dice, el pecado que mora en mí, si en el Señor no había pecado. Por lo tanto, Él no podía ser tentado de sí mismo, pues era plenamente sin pecado. Su naturaleza no estaba contaminada con el pecado. Por tanto, para ser tentado, Él debía ser tentado desde afuera. Por eso el relato nos dice que Él vino Satanás a tentarle. Y vemos algunas cosas que podemos concluir o sacar de este hecho, es que el Señor fue tentado de la manera en que cualquiera de nosotros puede ser tentado, para tratar de apartarlo de su misión, para probar su compromiso con esa misión y para mostrarnos a nosotros que se puede y cómo se puede vencer la tentación. El Señor fue tentado en 3 formas distintas. Recuerde aquel concepto que algunas veces ya hemos repetido, de que Juan en su epístola dice que la tentación comienza con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por la necesidad física, por la necesidad de atención o de reconocimiento y los deseos de poseer éxito o posiciones. En muchos comentarios tienden a asemejar estas tentaciones del Señor con las que Adán y Eva sufrieron allí en el Edén. Ellos fueron tentados de esa manera, con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida.
Ellos vieron, ellos desearon, ellos ambicionaron, ellos comieron del fruto. Y como representantes de la humanidad, o sea, usted y yo, ellos cayeron, nosotros pecamos en Adán. La primera tentación que nos refiere el relato, que difiere de Mateo, en que Mateo pone la última en el segundo lugar, la que tiene Lucas en el tercer lugar, Mateo la pone en el segundo lugar. Y pareciera ser que el relato de Mateo es más cronológico. Y entonces algunos críticos dicen que por lo tanto Lucas no es inspirado porque no está siguiendo el orden, pero es que no es su propósito y él nunca efectivamente sigue toda la cronología. De hecho lo vimos anteriormente cuando dijimos que Herodes había puesto a Juan en la cárcel en un relato que él dice ocurre un año después y después él mismo lo cuenta Lucas. Porque no es su interés hacer exactamente la cronología, sino que es cumplir el propósito de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Redentor de la humanidad, el verdadero, el hombre perfecto. Y entonces dice que el relato que después de un prolongado tiempo de ayuno y oración, siente hambre. Estos 40 días es algo que aparece varias veces en la Escritura, ¿no? 40 días estuvo Moisés en el monte, cuando el Señor le reveló la ley. 40 días estuvo allí. Y la verdad es que no es una cifra cualquiera, pero si usted piensa, ¿cómo estaría después de 40 días sin comer? Y sin beber, ¿eh? Porque se supone que el ayuno del Señor era completo. Dice que en su naturaleza humana, el Señor sintió hambre. Pasados los 40 días que no había comido nada, sintió hambre, una necesidad física. Y entonces Satanás se aprovecha y lo desafía. Y mira el desafío que le hace. Si eres hijo de Dios. En el bautismo el Señor había recibido una voz del cielo, audible, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Satanás le dice, si en verdad eres hijo de Dios, di a estas piedras. Lucas habla de singular, esta piedra. Mateo habla de estas piedras en plural, es otra diferencia. Di a esta piedra que se convierta en pan. Satisface tu necesidad, tú tienes el poder. Ahí están los deseos de la carne que expresa la tentación, que como Juan la resume, la necesidad física. El Señor, por cierto, podría hacerlo. Tiene poder y lo demostró después. Alimentó una multitud, multiplicando 5 panes y 2 pececillos. Pero la prueba no tiene que ver con el pan, no tiene que ver con el hambre, sino con hacer evidente su condición divina, para satisfacer, cediendo a la tentación de satisfacer su necesidad física, humana. Yo soy Dios y me sirvo a mí mismo en mi condición de hombre. Y ahí está la tentación de Satanás. La segunda es que, y por eso que no es una idea descabellada lo que Calvino plantea en su comentario cuando dice que fue llevado al templo. No sabemos en qué lugar del desierto estaba, pero de ahí fue llevado al templo en un viaje que algunos podrían pensar, lo llevó de la mano volando. Lo más probable es que haya sido en visión, en el espíritu mismo, y lo llevó allí. Dice, a una altura, a la parte más alta dice el pináculo del templo, ¿no? Y entonces resulta que de la misma manera que es llevado al monte más alto, que no sabemos, podría haber sido el Everest, podría haber sido cualquiera de esas montañas que nosotros conocemos, ¿cómo el Espíritu le lleva allá? ¿Cómo Satanás le lleva? Fue llevado, dice. Satanás le llevó a un monte alto.
Después dice, le llevó al pináculo del templo. ¿Cómo le lleva? Por cierto, nosotros no podemos poner en duda que fue aquello que aconteció real, como está en la palabra. Pero no tenemos que detenernos a pensar en el cómo, en el qué. No es importante ni para la esencia de la enseñanza o del mensaje de la Escritura, ni la Escritura quiere dar. La Escritura cuando nos quiere decir algunas cosas, muchas veces omite detalles, declara ciertas cosas, subentendiéndose el resto. Por supuesto, dice que lo lleva a un monte alto. Y en ese monte tiene la visión. No sé si ustedes han subido, el hermano Ricardo ha ido ahí a la campana, ¿no? Cuando está despejado, usted allá puede ver aquí la costa, ¿no? Debe ser una vista maravillosa. El Aconcagua podría haber sido también, ¿no? Una visión. Pero, ¿cómo podía ver todos los reinos del mundo? Con una visión espiritual, con una visión que no fuera la visión física, por supuesto. Y dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y se los ofrece. Todos los reinos de la tierra te las daré a ti. Toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. Es medio patudo Satanás en esto, ¿no? Al Creador le quiere entregar la creación. ¿Ah? Le ofrece al Creador del mundo las cosas que Él mismo creó. Los deseos de los ojos, ahí están. Mira, mira todo lo que te daré si te postras y me adoras. Y después lo transporta de esta manera que no sabemos, pero debemos quedarnos con que hay una visión que se le muestra al Señor. Lo lleva al monte, al templo, y allí le dije nuevamente, si eres hijo de Dios. Échate aquí abajo. Porque si dices quién eres, si eres quien dices que tú eres, si crees lo que escuchaste ahí en el bautismo, prueba aquello, prueba la Escritura, prueba si es cierto. Échate abajo, y cita el salmo que leímos al comienzo de la liturgia, porque dice la Escritura, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, ¿qué dice el salmo? En todos tus caminos. ¿Ah? Satanás omite la última parte y dice que te guarden y en sus alas, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Una sui generis interpretación del texto del salmista, por supuesto, para sus propósitos de tentación al Señor, típico del mal uso de las Escrituras, para hacer o lograr un fin o un propósito especial, egoísta, de hacer caer en la tentación al Señor. No tenga dudas, por ningún motivo tenga dudas, que de manera iguales o distintas, directas como esta, o aún más sutiles, los creyentes podemos ser tentados por el enemigo, porque él está siempre al acecho de esto. Nuestras necesidades de cualquier tipo, los deseos de la carne, nuestros anhelos o ambiciones en el tener, los deseos de los ojos y nuestro deseo o necesidad de aprobación, de éxito, de fama, de posesiones, la vanagloria de la vida, estas tentaciones están siempre delante de nosotros. Y Satanás tenía un propósito. Él quería frustrar la misión del Señor, apartar al Señor de su misión.
Y la tentación sirve para probar el compromiso del Señor con su misión. Para esto he venido, dice el Señor en alguna de sus diálogos con sus discípulos. Para esta hora he venido. Voy a Jerusalén, a aquello que debo hacer. El Señor tenía una determinación. Él se encarnó con un propósito. Él obedeció a la bendita Trinidad en la eternidad para asumir la función humana de siervo, para, estando en esa condición, humillarse hasta la muerte, para redimir aquello que no podía redimirse por sí mismo. Aquello que había fracasado allí en el Edén por la tentación de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, para rehacer aquella comunión perdida allí en el Edén. Y Satanás quiere apartarlo de aquello. ¿Se ha preguntado alguna vez qué habría pasado o qué sucedería si el Señor hubiese cedido a estas tentaciones o alguna de ellas? Si convertía las piedras en pan para demostrar su poder y satisfacía su hambre, su necesidad de alimento, o si se arrojaba del templo para demostrar que era el Hijo de Dios, o si aceptaba los reinos de este mundo y adoraba a Satanás. Como cuando el apóstol Pedro dice, ¿qué habría pasado o qué sucedería si el Señor no resucitó? El Señor no habría podido ser, si hubiese cedido a la tentación, no habría podido ser el redentor de los escogidos de Dios. No podría ser el mediador. Y por el contrario, requeriría para sí mismo un redentor. De hecho, nosotros debemos tener claro que en este relato solo tenemos parte de las tentaciones que el Señor vivió durante su ministerio terrenal. Porque cuando era juzgado, cuando estaba en el huerto, cuando fue crucificado, el Señor padeció tentaciones. Dinos, ¿quién te golpeó? O baja de la cruz y bájanos a nosotros, le decía el ladrón del lado, ¿no? O el mismo allí, dice, sufriendo la tentación en el Edén, llegó a sudar gotas que eran como sangre, cuando padecía aquello y pedía al Señor que pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú. Fueron instantes, fueron momentos o fueron tiempos de prueba y de tentación para el Señor en la tierra. Del mismo modo, el relato bíblico nos dice que cuando ellos iban a Jerusalén, le decía a sus discípulos que tenía que ir porque era necesario que fuera encarcelado, que fuera juzgado, que fuera muerto, pero al tercer día resucitaré. Sin embargo, no entendían ellos el mensaje ni la necesidad, y ahí Pedro, ¿pero cómo vas a ir? Ten cuidado de ti mismo, no te da cuidado de nosotros. Y el Señor le reprende. El Señor le reprende reconociendo de dónde viene esa palabra de Pedro. Vete de mí, Satanás. Porque el propósito de Satanás era justamente evitar que él llegara a Jerusalén, evitar que él llegara a la cruz, evitar que él fuera a la tumba, evitar que él se levantara de entre los muertos, que él cumpliera la misión para la cual se encarnó. Que no cumpliera el propósito de su humillación, de su encarnación. Y así su misión, si no se cumplía, tal como si no resucitaba, entonces
seguíamos sin posibilidad de salvación. Si él hubiera cedido a la tentación, el triunfo habría sido de Satanás. Aún estaríamos en nuestros pecados, pobre de nosotros. El Señor demuestra el compromiso con su misión. Él sabe que no puede fallar en esta misión. No hay un segundo plan. Como esa historia que alguien cuenta como una ilustración, que están los ángeles ante el Señor y le dicen, y el Señor le está compartiendo el plan de que va a venir a su Hijo a la tierra a morir por nosotros. Y uno de los ángeles le pregunta: Señor, ¿y si ese plan falla? No tengo otro plan. Nos sirve a nosotros para ilustrar que el plan de Dios perfecto diseñado dependía también de la obediencia perfecta del Hijo para cumplirse. Y el Señor demuestra ese compromiso. Sabe que no puede fallar. Este episodio de la tentación y los que siguen después nos muestran evidentemente el compromiso del Señor con la misión de Dios. Si nosotros nos sentimos de alguna manera comprometidos en la misión de Dios, si nosotros estamos firmes en la palabra del Señor, comprometidos con ella, por cierto, seremos tentados a claudicar, seremos tentados a dudar, seremos tentados a abandonar. Por cierto, nuestra misión no es la de ser el Salvador del mundo, como lo era el Señor, el Salvador de los pecadores. Pero el reino de Dios requiere de nuestra misión para ser extendido. El mensaje del Evangelio, como testigos del Evangelio del Señor, que debemos proclamar, lleva en sí también la salvación para aquellos que no lo conocen. Porque estamos en la misión de Dios. Y entonces nuestro compromiso como aquellos que estamos en esa misión implica resistir, implica vencer en la tentación de abandonar. Frente a aquellas dificultades que nos pone el enemigo, frente a los obstáculos que hay en el camino, seguir adelante. Porque seremos, por cierto, objetos de tentación para apartarnos de la misión de Dios, para abandonar nuestra vocación. Pero porque Satanás no quiere justamente que nuestra misión progrese, tal como no quería que la misión del Señor progresara. Y pueden haber distintas cosas, distintos aspectos de la vida en que seamos tentados a abandonar, a claudicar, a dejar. Pero allí está el Señor resistiendo la tentación como un ejemplo para nuestra vida, para nosotros. Pero ¿cómo resiste la tentación? Les decimos que Él fue tentado para mostrarnos que se puede vencer la tentación, que se puede resistir la tentación. Por cierto, la Escritura nos muestra a Satanás como alguien astuto, desde el Edén, disfrazado o figurado corporalmente en la serpiente. Dice allí, pero la serpiente era astuta, más que todos los otros animales del huerto. Y vino donde Eva y le dice: así que el Señor nos dijo tal cosa. No. Mostró su astucia para seducir al hombre. Muestra su astucia al tentar al Señor en momentos en que se manifiesta una necesidad física. Él usa la palabra de Dios para tratar de convencer, para seducir. A veces es muy sutil, otras veces será muy directo. Pero cada vez que él fue tentado, el Señor usa la palabra de Dios. Equipados con la espada de la fe, que es la palabra de Dios, dice. El escudo de la fe y la palabra de Dios, para apagar los dardos de fuego del maligno.
No solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. El autor de la Epístola a los Hebreos nos dice, él asegura que el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No había pecado en él, no hubo pecado en él, no se dio a la tentación. Y el apóstol Pablo en su epístola nos escribe, fiel es Dios, el cual dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y el apóstol Pedro dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por cierto, se puede resistir la tentación, se puede vencer la tentación. El Señor no solo nos muestra que se puede vencer o resistir, sino que nos muestra cómo se puede vencer, cómo se puede resistir con la palabra de Dios. Esto quiere decir que mientras más palabra de Dios en nosotros, habrá más resistencia. Cualquiera sea la tentación, se puede resistir, porque hay salida para cualquier tentación. Debemos tener confianza, pues podemos vencer en la tentación. Debemos estar firmes, dice Pablo, contra las acechanzas del diablo. Hay un libro que escribió, nunca me sé el nombre de pila, pero C.S. Lewis, y escribió él que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Cartas del Diablo a su sobrino. Y ahí relatan una forma muy didáctica, un supuesto diálogo ficticio, por supuesto, entre Satanás y uno de sus secuaces demonios que tenía que venir a la tierra a tentar a los hombres, tenía un trabajo que cumplir y tenía que hacer que alguno llegara allá al infierno. Y entonces le da lecciones y le da pautas sobre la conducta humana. Mira, esto es así, aquí en esta oportunidad tienes que hacer, y le enseña cosas como debe hacerse. Es un muy didáctico libro para aprender de las tentaciones que usa Satanás para nuestras vidas. Él los va a tentar por los deseos de los ojos, Él nos va a tentar por los deseos de la carne, Él nos va a tentar por las vanaglorias de la vida. Pero debemos resistir, porque Jesús nos muestra que se puede resistir firmes en la fe, como dice el apóstol Pablo, ceñidos con la verdad, con la justicia, con la salvación y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si se pregunta, ¿es posible vencer la tentación? Por supuesto que se puede. ¿Se siente débil para resistir la tentación? Entonces tiene que afirmarse en la palabra del Señor. Ejemplo nos da el Señor. Conocer la palabra, alimentarse de la palabra, memorizar la palabra de Dios. Dios tiene siempre una salida para que podamos soportar la tentación. Por cierto, nosotros seremos tentados como lo fue el Señor. ¿Tiene una necesidad física? Satanás puede tentarlo por ello. ¿Tiene alguna un sueño o alguna ambición personal, algo que desea alcanzar? Satanás también lo puede tentar por los deseos de sus ojos. O espera ser reconocido en alguna posición alta en su trabajo o en la iglesia o en alguna otra parte. También Satanás lo puede tentar por la vanagloria de la vida. Somos y seremos tentados, al igual que el Señor lo fue, para abandonar la misión
para probar nuestro compromiso con la misión. Y nosotros podremos vencer la tentación, resistir la tentación, tal como lo hizo el Señor, con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Nuestro sumo sacerdote, habiendo derrotado al tentador, puede ayudarnos en nuestras tentaciones. Así como el Espíritu Santo, dice Pablo, nos ayuda en nuestra debilidad para orar lo que debemos orar. De la misma manera, en nuestra debilidad nos puede sostener para vencer en la tentación. El autor nos enseña por el relato de la tentación que el Señor fue tentado en su necesidad física. Y allí, en el Edén, nuestro representante fue tentado en el Edén y fue vencido. Pero el Señor, como el segundo Adán, como dice Pablo, el segundo Adán, como nuestro representante, venció y cumple aquello que el primer representante de la humanidad no pudo cumplir. En su batalla contra Jesús y su iglesia, Satanás fue vencido por el Señor. Este es un gran consuelo para la iglesia. El relato de la Escritura nos llega al final al Apocalipsis para contarnos que el enemigo ya está vencido, como cantamos en esa alabanza de los niños. El enemigo ya está vencido. Por ahora sigue haciendo de las suyas. Por ahora sigue tentando al pueblo de Dios. Sigue tratando de poner piedras en el camino para que la iglesia no siga avanzando. Sigue poniendo obstáculos para que nuestra espiritualidad decaiga. Como dice el Señor en su profecía de los últimos tiempos, será tal su ataque, su virulencia, que podrá o intentará, si pudiera, hacer caer a los escogidos de Dios. Si pudiera. Pero Él ya está vencido. Y no solo en la etapa final, sino que también en el intermedio de las tentaciones, Jesús lo venció para demostrarnos que nosotros podemos vencer. Debemos confiar y obedecer para vencer. Hay un himno que antiguamente se cantaba, alguna vez lo cantábamos aquí hace algunos años, deberíamos volver a cantar, que habla que, citando el texto de Pablo, somos más que vencedores, más que vencer. Tal es nuestra divisa. Y en cualquier circunstancia, el Señor salió victorioso y nosotros debemos seguirle a Él para ser más que vencedores en la lucha del día a día, para poder vencer en la tentación, cualquiera sea la forma, sutil o directa, que Satanás con la que nos esté atacando para apartarnos de la misión a la que el Señor nos ha llamado. Que el Señor nos bendiga.